Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema del sistema genitourinario. Este es un tema que es muy importante que lo entiendan bien, porque después vamos a ver métodos anticonceptivos, me está haciendo alarma esto, métodos anticonceptivos y vamos a ver enfermedad de transmisión sexual que también están vinculados a todo lo que es esta parte de la anatomía. Fíjate que es muy importante que la parte anatómica la entiendan bien. Bueno, vamos a empezar con la descripción. Bueno, por un lado vamos a tener el sistema urinario y por el otro lado vamos a tener el sistema genital, ¿sí? A veces por ahí la gente lo confunde a los dos, son dos sistemas separados que en el caso del hombre van a compartir una parte, ¿sí? Pero en el caso de la mujer están totalmente separados uno del otro, ¿sí? Bueno, nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Esto es para el sistema urinario exclusivamente. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de líquidos del organismo. O sea que a medida que nosotros vamos a estar transitando el día, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros ingerimos, lo que tomamos, lo que comimos, va a ir variando esa cantidad de orina que se va a ir produciendo. Si tomamos mucho líquido, la orina va a ser mayor. ¿Sí? Si comemos cosas saladas, la orina se va a retener. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tratar de mantener el equilibrio que siempre hablamos. ¿Sí? Siempre va a tratar de restaurar al equilibrio. Si yo ingiero algo muy salado, voy a tener sed, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tratar de mi sistema equilibrar. El sistema urinario está formado por dos riñones. Se pueden dar que en algunas personas nazca con uno solo, pero no se puede dar ningún caso que tenga una sobrevida que nazca sin ninguno de los riñones o que pueda sobrevivir sin ninguno de los riñones, ¿sí? La única manera que pueda sobrevivir en caso de que no le funcionen los dos riñones va a ser conectado a la máquina de diálisis. Bueno, tenemos dos riñones entonces. Estos riñones, la función que tienen es justamente depurar, ¿sí? Depurar lo que es la sangre. La sangre va a pasar por ese riñón y en ese transcurso que va a pasar el riñón es como un gran colador, va a retener el riñón todo lo que quiera retener, ¿sí? Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, glucosas, y todas esas sustancias y partículas las va a retener y va a eliminar lo que no quiere, los desechos, los tóxicos. Así se van a eliminar todos los desechos de las células normales, se van a eliminar los medicamentos, se van a eliminar cualquier otra toxina que hayamos ingresado a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo lo reconoce como algo externo. Entonces, esa es la función del riñón, filtrar, depurar, sacar todas las toxinas y fabricar la orina para eliminarla. O sea, entra sangre, sale orina. Después vamos a tener de cada uno de esos riñones, le va a salir un conducto, un cañito, ¿sí? Que se llama uréter, ¿sí? Entonces son dos, van a ser uréteres. Esos uréteres son los conductos simplemente que van a traer esa orina que se formó en el riñón hacia una sola vejiga. La vejiga es un órgano responsable de almacenar, ¿sí? Es como un gran receptáculo. Está rodeado por una capa muscular que es la que nosotros podemos sujetar, la orina, para no orinarnos encima, y la que relajamos al momento de querer expulsar la orina. Ese tono muscular, o sea, esa capacidad para contraerse, ¿sí? Y mantenerse en esa posición, va a variar también, depende de la edad, depende de situaciones particulares, por ejemplo, un embarazo, la embarazada siempre tiene más dificultad para retener la orina porque está el espacio ocupado por el feto, ¿sí? Entonces va a estar empujando esa vejiga. Ahora vamos a ver las imágenes, cómo está el útero con respecto a la vejiga, y ustedes van a poder entender por ahí cuando empieza a crecer la panza, ¿sí? A crecer el feto, va a tener menos espacio la vejiga. Por lo tanto, tiene más ganas de hacer pis más rápido. Eh, ¿Les habrá pasado alguna vez cuando hacen mucho tiempo cola en algún lugar para hacer pis? En el momento en que les toca, ¿sí? Se sacan la bombacha, se sientan o se acomodan cerca del inodoro,
¿Y qué van a notar? Que no sale, o sea, que va a tardar unos segundos hasta que justamente esa musculatura entienda el mensaje del cerebro que se relaje porque ahora sí pueden hacer pis, ¿sí? Entonces eso puede llegar a tardar unos segunditos. Después hay algunos problemas que tienen que ver con la parte neurológica, ¿sí? En la cual esa vejiga no recibe ese estímulo, por lo tanto le cuesta, digamos, aflojarse y dejar que la orina salga. Bueno, después de esa vejiga sale un solo conducto nuevamente, que es la que va a llevar el conducto, ese conducto va a llevar la orina hacia el exterior, que se llama uretra. Esta parte de la uretra en la mujer, ¿sí? Es corta, ¿sí? Sale de la vejiga directamente al exterior. En el caso del hombre, a mitad del camino se va a encontrar con los conductos deferentes de los testículos, ¿sí? Que vienen los conductos desde los testículos para traer los espermatozoides. O sea que en el hombre hay una última parte de la uretra que es más larga en el hombre que en la mujer, que es la que va a compartir con el sistema genital, ¿sí? En cambio, en la mujer son totalmente separados uno del otro. La uretra va a terminar, en el caso de la mujer, en la vulva, ¿sí? Arriba, entre el clítoris y el orificio de entrada a la vagina, hay un pequeño orificio que ese es el orificio de la uretra. Hay imágenes ahora también. En el caso del hombre, va a terminar en el extremo del pene, ¿sí? En la punta del pene, en la cabeza. Hay algunos casos, ¿sí? Que se pueden dar que esa uretra, en lugar de terminar en la cabeza, en la punta de la cabeza del pene, puede terminarse a un costado. Esas son situaciones, anormalidades sí, congénitas, pero que se pueden solucionar fácilmente con una cirugía. No requiere, digamos, mayores problemas. Bueno, entonces, repasando, 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga, una uretra. Bueno, acá está la imagen, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo de la pantalla, tenemos el hombre, vamos a ver que tenemos los 2 riñones, ¿sí? Salen de los riñones, los uréteres van a ir a una sola vejiga y de la vejiga va a salir una sola uretra. Esto es lo que es el sistema urinario específicamente. En la mujer es lo mismo, ¿sí? Lo único que va a ser más corta lo que es la uretra, pero anatómicamente es igual que la del hombre. Visto desde el costado, ¿sí? Como si me hubieran partido a mí por la mitad, visto desde el costado, en el lado izquierdo de la pantalla vemos el hombre, eso que está en un círculo, ¿sí? Ahí podemos ver la glándula, la próstata, vemos el conducto que viene desde el riñón y vemos vemos el conducto que va a venir desde los testículos y vemos el conducto que viene de la vejiga. Por eso esa última parte se llama uretra peniana, ¿sí? Porque es la que va a compartir los dos, ¿sí? Tanto el sistema genital como el sistema urinario. Bueno, esa próstata que está ahí es en los hombres mayores, ¿sí? Esa próstata se puede inflamar, se puede volver cancerígena también, pero en el caso de las inflamaciones lo que hace es apretar ese conducto y no permitir que pase la orina. Entonces son hombres que tienen constantemente ganas de hacer pis, pero cuando van a hacer pis les sale un chorrito y listo. ¿Por qué? Porque esa próstata está inflamada. En el caso de la mujer, podemos ver que está el útero por arriba de lo que es la vejiga tiene su salida directamente hacia el exterior, ¿sí? Y lo que es el útero, que está como acomodado arriba, por eso cuando está embarazada va aplastando y cada vez retiene menos líquido, tiene su salida que es la vagina, ¿sí? Entonces, son conductos separados. Eso es bien clarito en lo que sea anatomía. El aparato genital es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual exclusivamente, con la sexualidad, ¿sí? Y con la síntesis de hormonas sexuales. En el caso del hombre, también con la micción porque comparten
ese último tramo de la uretra, ¿sí? O sea, no tiene función de fabricar orina, sino que tiene la función sexual, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo está formado ese aparato genital masculino. Afuera, ¿qué veo yo desde afuera? Voy a ver un escroto, que es la bolsa donde van a estar los testículos adentro. Esa bolsa tiene pelos, ¿sí? Y en realidad son los labios mayores que, digamos, como que se deformaron. Inicialmente todos los fetos son mujeres. Llegado un momento, se activan los genes sexuales, ¿sí? Y empieza, digamos, a deformarse. El clítoris se va a transformar en un pene, ¿sí? Se va a agrandar, y lo que son los labios mayores en la mujer se van a convertir en esas bolsas, esos escrotos que están colgados, ¿sí? Eso es lo que yo veo de afuera, ¿sí? O sea, que de afuera yo no veo los testículos, yo veo el escroto. Y vamos a ver el pene. El pene tiene tres partes bien diferenciadas. Vamos a ver el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver el glande, que es la cabeza del pene, y vamos a ver el prepucio. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es esa piel, ese cuerito, ¿sí? Que yo lo puedo estirar, tapar completamente el pene, o lo puedo retraer, ¿sí? Pelar el pene para que salga la cabeza afuera. Esto es muy importante, que desde niños se le enseña a los varones a bañarse correctamente y a higienizar sus partes íntimas, específicamente en esto, en retraer el prepucio y lavar bien lo que es la cabeza y la unión de la cabeza con el pene, con el cuerpo del pene. ¿Por qué? Porque esa es la zona donde después aumenta el índice de aparición de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces es importante que se higienicen correctamente. Vamos adentro del cuerpo, ahora hay imágenes igual. Vamos adentro del cuerpo. Dentro del cuerpo vamos a encontrar los testículos. Ahora con la imagen les vuelvo a repetir toda esta parte. Los testículos, que son donde se van a formar las hormonas y donde se van a formar los espermatozoides. Después vamos a tener una sección, la primera parte del conducto que sale de esos testículos se va a llamar epidídimo. Ese epidídimo es un lugar donde se van a almacenar y se compactan los espermatozoides que se van produciendo todos los días. Todos los días hay producción de espermatozoides. Luego viene el conducto deferente, que es un cañito, ¿sí? Que va a llevar esos espermatozoides. Vamos a encontrar por el camino vesículas seminales, el conducto eyaculador, ¿sí? La próstata, todas estas, la glándula bulbouretrales, todas estas van a ser glándulas que van a ir suministrándole líquidos a esa zona para que se formen lo que conocemos como el semen, ¿sí? El 80% del semen está formado por el líquido prostático, ¿sí? O sea, la próstata es la que va a generar ese líquido prostático. Y es el que le da ese olor característico como de agua lavandina, ¿sí? Se llama fosfatasa alcalina. Y lo que permite esa fosfatasa alcalina es preservar la vida de los espermatozoides. Esto es básico, ¿sí? En la vagina es ácida. Si solamente fueran los espermatozoides, no podrían sobrevivir a la acidez de la vagina. Entonces, esta sustancia, que es la fosfatasa alcalina, que es básica, lo que hace es neutralizar ese ácido de la vagina y permitir que los espermatozoides puedan avanzar. Bueno, y la uretra, que es el último tramo de ese conducto, cuando va a ir al exterior. Esto en teoría, vamos a verlo en dibujitos, ¿sí? Desde afuera le pongo un dibujo infantil justamente para no tener conflictos, ¿sí? Después adentro sí hay un dibujo real. Afuera, ¿qué vamos a ver entonces? Vamos a ver el escroto, ¿sí? Nace sin pelo, por supuesto, y como toda evolución, después en la adolescencia es donde empieza a cubrirse de vellos. Vamos a ver el pene, que está formado por el cuerpo, por el glande, que es la cabeza, y el prepucio, que es ese cuero, ¿sí? Esa piel que se puede retraer. El meato urinario, la gran mayoría de las veces sale en la punta, ¿sí? Que es por donde va a salir la orina y el semen, y también cualquier otra secreción que haya en la zona.
Pero, como les decía, puede también haber algunos casos en que se dé la apertura hacia un costado del pene, pero eso se soluciona con cirugía. Desde afuera yo veo esto, ¿sí? Adentro están los testículos, no están afuera. Voy adentro, entonces. Habíamos dicho que arrancábamos con los testículos. Vamos entonces a donde está la zona del escroto. Vamos a ver ahí el testículo. En la imagen ustedes lo ven con moradito. Cuando ustedes ven esto, fíjense, ahí en los testículos se van a dar eh, diferentes acciones. Por un lado, las hormonas se van a producir, ¿sí? Ahí se va a producir la testosterona. Esa testosterona se empieza a producir en la preadolescencia, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer los primeros signos. ¿Qué me van a dar esas hormonas? Las características secundarias del hombre. ¿Cuáles son las características secundarias? Las que yo puedo ver fácilmente, percibir fácilmente sin saber si tiene un testículo o no. ¿Sí? El cambio en la voz, la aparición de barba, ¿sí? El ensanchamiento del cuerpo, cambia el cuerpo del hombre, ¿sí? Se va modificando. El agrandamiento del pene, ¿sí? Va a dejar de tener un pene infantil y va a empezar a agrandar su tamaño, tanto en lo ancho como en lo largo, para tener lo que va a ser su pene normal después. También tienen que tener en cuenta que por ahí las personas que son más gorditas tienen los penes retraídos. ¿Qué quiere decir? Están en el interior, ¿sí? Entonces, en posición sin excitación, el pene va a tener una apariencia, pero cuando está excitado va a tener, digamos, la salida hacia el exterior, ¿sí? Entonces, digamos que eso también tienen que tenerlo en cuenta en el momento de ver lo que se ve de afuera de un pene. Bueno, decíamos que ese es el testículo, ¿sí? Ahí se van a fabricar las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, y se van a producir ahí también los espermatozoides. Estos espermatozoides se fabrican todos los días del hombre, ¿sí? Siempre van a haber producción nuevas de espermatozoides. Y se da ese proceso por una división, ¿sí? Que se llama división mitótica primero y después se va a llamar división meiótica. ¿Qué quiere decir esta división meiótica? Que cuando se multiplican las células, siempre las hijas son iguales a la madre, ¿sí? Esa es una mitosis, ¿sí? Así formamos todo nuestro cuerpo. Ahora, para la parte sexual, se van a dividir, pero cada una va a llevar la mitad de la célula madre, ¿sí? Eso se llama, el código genético se va a volver haploide. Diploide se llama cuando es una célula completa. En cambio, si estos van a ser espermatozoides haploides, ¿sí? O sea, van a tener la mitad de los genes. ¿Por qué tienen que tener la mitad de los genes? Porque cuando se unan con el óvulo de la mamá, van a conformar una célula entera, ¿sí? Entonces, por eso tengo mitad de mi mamá y de mitad de mi papá. Esto es muy importante también que lo entiendan, ¿sí? O sea, todas las células del cuerpo tienen 46 cromosomas en la raza humana, ¿sí? La de perro tiene otra, la del gato tiene otra, el mono tiene otra, ¿sí? Pero las células sexuales van a tener 23, van a tener la mitad, ¿sí? Bueno, y todo eso pasa en el testículo. Cuando se fabrican los espermatozoides, se van a ir acumulando en ese primer tramo de ese conducto que se llama epidídimo. Ese epidídimo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí, en ese epidídimo, es donde las enfermedades de transmisión sexual pueden volver estéril a un hombre. ¿Sí? La gonorrea, después vamos a ver lo que son estas enfermedades, las clamidias, se instalan ahí en el epidídimo y lo taponan, lo cierran. Entonces los espermatozoides se van a seguir produciendo en el testículo, pero no pueden salir por el conducto deferente. ¿Sí? Entonces ahí es donde atacan las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, después de estar en el epidídimo y ante una estimulación, o sea que el hombre tenga una eyaculación, van a ir saliendo los espermatozoides desde ese epidídimo y van a recorrer todo ese conducto deferente. Ustedes lo pueden ver ahí que va hacia adelante, después va hacia atrás. Cuando va hacia atrás, ven que se va a unir, ahí está la próstata, ¿sí? Se va a unir justamente dentro de esa próstata, se va a unir con el conducto que viene desde la vejiga, ¿sí? Y ahí va a formar la última parte, ¿sí? De la uretra,
que se va a llamar justamente la uretra peniana porque va a atravesar el pene. Todas estas vesículas, la próstata, ¿sí? Todas estas glándulas que van a ir apareciendo, lo que van a hacer es suministrar lo que es el líquido del semen. Las personas mayores muchas veces tienen prurito, o sea que tienen miedo de operarse, ¿sí? de la próstata que puede convertirse en cáncer, porque dicen que asocian a que no van a tener más erección. No tiene nada que ver la próstata con la erección. La erección me la da el testículo, las hormonas que yo tengo en el testículo. ¿Sí? O sea, que el hombre tiene, no yo, que el hombre tiene en el testículo. La próstata lo que me suministra es el líquido del semen. O sea, yo puedo tener erecciones, el hombre puede tener erecciones, va a tener eyaculaciones también, pero simplemente casi sin líquidos. ¿Sí? O sea, muy pocos los líquidos que van a ser de las otras, la vesícula seminal, todas las válvulas bulbo-uretrales y demás. Estas válvulas son las que lubrican. Entonces, cuando el hombre empieza el proceso de excitación, siempre hay una salida, la gota del deseo, le llamaban antes, o hay una humidificación, o sea, se moja, ¿sí? Todo lo que es el conducto. ¿Por qué? Porque está limpiando para permitir que los espermatozoides después puedan pasar. Esa gota inicial, esa lubricación inicial, tiene espermatozoides, ¿sí? Entonces, si yo no me... Profe, le consulto. Sí, De eso, como le dijo, gota sería líquido preseminal o no es el sí, mismo. sí, sí, lo mismo, Y, la gota de lubricación. y eso dijo usted que tiene espermatozoides. Sí, tiene aproximadamente 500.000 de espermatozoides, muchos. Ah, ok. Pero una eyaculación estamos hablando entre 7, 8 y 10 millones de espermatozoides. ¿Sí? O sea, mucho menos, pero de todas maneras hay. Claro, pero de igual forma hay. Ah, eso. Hay Gracias, profe. espermatozoides. Eso era, digamos, uno de los errores que tenían los métodos naturales y demás, que eso también lo vamos a ver cuando veamos método anticonceptivo, justamente porque se agota los juegos previos que hacían, siempre, por eso siempre la recomendación del profiláctico es desde el momento en que el pene queda erecto, ¿sí? Porque todos esos juegos también van a tener secreciones y van a tener presencia de espermatozoides. ¿Sí? Entonces, si yo juego primero, pongo saco, me entretengo hasta el momento en que quiero ponerme el profiláctico, ya puede ser que esté el espermatozoide yendo por camino. ¿Sí? Entonces, siempre desde antes de introducir el pene ya tiene que estar el espermatozoide colocado. Bueno, le decía entonces que esa próstata, entonces el hombre grande no se quería operar porque decía, no, porque van a pensar que yo no sirvo más como hombre. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Incluso, una vez me preguntaron si, qué pasaba con un hombre que tenía solamente un testículo. Y le digo, no pasa nada, ese testículo fabrica la suficiente testosterona para el resto. Y era un hombre que él tenía, le habían sacado uno de los testículos y tenía miedo de preguntar, digamos. Y le digo, si te sacaran el otro, pero porque era por un proceso de cáncer, si te sacaran el otro, de todas maneras, podés tener excitación, podés tener erección y todo colocándote inyecciones de testosterona. O sea, es tan sensible el órgano a la hormona que incluso con una inyección de testosterona puede funcionar perfectamente. Pero De esa hecho, persona no va a o sea, tener, ese hombre, no va a tener espermatozoides, ¿sí? claro, eso le iba a preguntar, ya no podría tener hijos, Ahí digamos. no O sea, podría esta tener, persona sí pero sí podría, puede claro, disfrutar de una vida sexual, o sea, no hay problema para claro. eso. ¿Tá? Incluso los hombres trans, ¿sí? Es el pene, es el pene que tienen los hombres trans, es el clítoris de la mujer que está agrandado, ¿sí? Entonces, también van a tener excitación, también van a tener erección, lo que no van a tener es una eyaculación, ¿sí? ¿Estamos? Se ubican, ¿no? Acá pensando en silencio las chicas. Hablen, ¿sí? Sáquense las dudas también, vamos a aprovechar para eso. Los trans, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer, el hombre que se quiere convertir en mujer, ocupan la piel del pene para hacerle todo lo que sea la vagina, ¿sí? O sea, como que le meten el pene para adentro, ¿sí? Le dan la forma a la vagina con esa piel. La operación de la mujer es un poco más complicada porque yo tengo que formar el pene, ¿sí? Entonces voy a ocupar las terminaciones nerviosas que tiene el clítoris y sobre eso le voy a poner el injerto, ¿sí?
pero es, digamos, cumple la misma función. Bueno, entonces en el hombre mayor, que le quiten la próstata no significa que no va a tener erección, sino que significa es que reduce muchísimo la probabilidad de tener hijos porque no va a tener esa fosfatasa alcalina que proteja los espermatozoides. Que pueda ocurrir que de todas formas vaya el espermatozoide y haya alguno muy fuerte y sobreviva a todo, puede darse, ¿sí? Pero por eso reduce muy drásticamente. De todas maneras, en cualquier momento se puede retirar espermatozoide de ese testículo y hacer una inseminación artificial, ¿sí? O sea, por más que esté bloqueado con una enfermedad de transmisión sexual, por más que no tenga próstata, por más que no tenga erección, puede ser padre con una inseminación artificial. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? ¿Eso sería en los casos que se alquilan los vientres o algo así? Alquiler de vientre es la mujer, ¿sí? Es cuando yo presto mi útero y me colocan un cigoto. Cigoto es cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Ahí se llama cigoto. Ese cigoto me lo ponen a mí en mi útero y, o sea, no es mi hijo, no tiene nada mío, simplemente le presto mi útero para que crezca. ¿Sí? Ah, dale, ahí se entiende, profe. ¿Ahí se entiende? Bueno. Esto es hombre. Vamos a la mujer. Ah, bueno, este otro, el mismo dibujito, pero un poquito más complejo, completo con todo lo que sean los nombres. ¿Sí? Bueno, empezamos de abajo. Vamos al escroto, está dentro del testículo. Tenemos el epidídimo, que es donde se concentran los espermatozoides. Ahí viene el conducto deferente. Va a pasar por distintas vesículas, ¿sí? Que van a ir formando. Va a llegar a la próstata. En la próstata se une con ese conducto que viene de la vejiga y va a continuar con la uretra común, ¿sí? Ahí ustedes ven que dice uretra esponjosa, uretra membranosa, esponjosa, porque pasa por el pene, ¿sí? El pene no es un músculo, no es un hueso, el pene es un tejido esponjoso en el cual lo que hace es, tiene aire, ¿sí? Agujeritos, y ahí esos agujeritos son los que se van a llenar con sangre. Lo que permite que el pene se quede erecto es la sangre cuando llena a ese órgano, ¿sí? No tiene huesos, no tiene tendones, no tiene nada, ¿sí? Tiene ese tejido que se llama esponjoso porque se parece a una esponja con agujeritos. Bueno, está ahí el glande, es la cabeza del pene, el prepucio, recuerden que es el cuerito, ¿sí? Es la piel que se retrae, y está, digamos, todas las cosas que tendría. ¿Sí? Ahí ustedes ven cápsulas bulbouretrales o cápsula de Cooper, ven la conducto eyaculador, son todos glándulas que van a ir largando pequeñas cantidades de líquido. Pero el principal, recuerden, es la próstata. Y es el que le da ese olor a agua lavandina característico. Vamos a la mujer un poquito más complicada, ¿sí? En la mujer vamos a ver desde afuera. Voy a ver la vulva. ¿Sí? Cuando dice, uy, se le ve la vagina no se ve de afuera. Lo que yo puedo ver de afuera es la vulva. Esa vulva va a tener clítoris, que es el pene atrofiado, va a tener labios menores que no tienen pelos, va a tener labios mayores que están por afuera, que tienen pelos, ¿sí? Que están por afuera y que protegen, y son en el hombre el equivalente a los escrotos, ¿sí? A las bolsas que sostienen los testículos. Vamos a tener el introito, que es el orificio de la vagina, se llama introito, el orificio de la vagina, y ahí me olvidé de poner, pero entre el clítoris y el introito, ahora les remarco en el dibujito, vamos a tener la salida de la uretra, un agujerito que por ahí sale la orina, ¿sí? Me encontré con muchas mujeres que creían que orinaban por la vagina. La vagina, lo único que sale va a ser el sangrado menstrual, va a ser los fluidos de lubricación, ¿sí? Cuando estén excitadas, va a ser un bebé cuando estén en un trabajo de parto, o puede haber algún pasaje de otras sustancias, supónganse si están con una enfermedad, supónganse ¿cómo se llama? Algo que supure, digamos, un hongo, lo que sea, va a ir saliendo por la vagina, pero otra cosa no sale. La orina va a salir desde ese orificio de la uretra, entre el clítoris y el introito.
Adentro, ¿qué voy a tener? Adentro es más sencilla la mujer. Vamos a tener, cuando entro, ¿sí? Entro por ese introito, voy a encontrarme con la vagina. Si la vagina está en esta posición, el útero va a estar en esta, ¿sí? Siempre a 90 grados aproximadamente. Hay algunas mujeres que tienen el útero en retroceso, ¿sí? Entonces se dificulta más el momento de los embarazos, porque la panza va a ir más hacia atrás, ¿sí? Son las que tardan en aparecer la pancita. Hay otras que la panza aparece muy pronto en el embarazo. Vamos a tener de ese útero, saliendo hacia los dos costados, dos trompas de falopio, ¿sí? Y luego, no están unidas, pero en proximidad, vamos a tener los dos ovarios. Estos ovarios están colgados, ¿sí? Con las membranas que están sujetándolos en proximidad de las trompas. Cuando se produce la ovulación en uno de esos ovarios, va a salir ese óvulo y las trompas tienen como unos pelitos que van como barriendo, ¿sí? Crean una corriente hacia adentro. Entonces ese óvulo va a tomar esa corriente y va a empezar a ingresar en la trompa de falopio. Si no, se puede quedar en el peritoneo es el resto de la panza, ¿sí? Y no pasa nada. No va a haber un embarazo fuera de eso, ¿sí? Si ocurre un embarazo fuera de lugar, es en la trompa de falopio, ¿sí? Cuando el bebé, en lugar de bajarse hasta el útero, se quedan las trompas de falopio y va a llegar un momento que va a crecer el tamaño y rompen esas trompas de falopio, ¿sí? Profe, ese sería tipo los embarazos ectópicos, creo que se dice que Ectópico, la panza ectópico. crece de costado. Ah, Sí, embarazo ectópico, fuera de lugar significa. ¿Tá? pero ese embarazo puede tipo, se No, no va a seguir su sobrevive. curso. Ah, No no sobrevive. sobrevive porque, salvo que tampoco, porque no lo pueden desprender. O sea, no sobrevive porque rompe el lugar, no tiene suficiente espacio. Claro, no tiene como para Es desarrollarse, digamos. muy doloroso, empieza una hemorragia interna, corre riesgo la vida de la madre, ¿sí? Es muy doloroso, normalmente se dan cuenta justamente por eso, ¿sí? Por el dolor excesivo. ¿Sí? Es como una puñalada, digamos, en el lugar como para que se ubiquen, digamos, cómo podría ser. Obviamente Sí, hay que yo había sacar visto esa trompa, hay que sacar un esa caso, trompa. sí, que ¿Conoces tipo un que le caso? crecía la panza de costado y claro que no seguía su curso, pero sí se veía la panza de costado y era re extraño. Bueno, O pero sea, nunca vi. las trompas falopios son chiquititas, se rompen enseguida, no es que va a estar 5 meses de embarazo con la No, trompa no, pero falopio. literalmente era como una bolita así del tamaño de una mano más o menos, como una hernia parecía. ¿Mm? Y ahí yo Bueno, le había preguntado a mi a lo mamá, mejor tenía otra complicación también, ¿sí? Pero ah, también, normalmente claro, pues, en poco tiempo ya, ahora van a ver los tamaños, ¿sí? Para que tengan una idea, o sea, no, el útero no es grande, el útero es chiquitito, el útero entra en la palma de ustedes, ¿sí? De tan chiquitito que es. Ahora incluso tengo acá para mostrarle unos úteros de plástico. Bueno, entonces, acá al revés, está por cortarse en cualquier momento, se vuelven a conectar. Al revés, en el caso del hombre, que se van a producir los espermatozoides todos los días, ¿sí? O sea, por más que tenga 80 años el hombre, el espermatozoide tiene 2 días, ¿sí? En el caso de la mujer, los óvulos empiezan a formarse mientras que la mujer está en la panza de la mamá, o sea, mientras que es un feto, ¿me entienden? Cuando yo estaba en la panza de mi mamá, empecé a fabricar mis hijos. Suena loco, ¿no? Pero bueno, ahí empieza. Cuando soy feto, empiezo ya a producir los óvulos que voy a tener. Por eso son limitados, ¿sí? Voy a tener aproximadamente 400 óvulos repartidos en los dos ovarios, ¿sí? Cuando yo llego a la adolescencia, eso queda ahí como un periodo latente. Cuando yo llego a la adolescencia, el efecto de las hormonas, ¿sí? Las hormonas, igual que en el hombre se fabricaban en los testículos, en la mujer se van a fabricar en los ovarios, ¿sí? Van a producir las hormonas que nos dan las características de mujer a nosotros, el tipo de piel más fina, la falta de vello, todo lo que sean los cabellos más delicados que en el hombre, la afinación de la voz, ¿sí? O sea, a nosotros no nos cambia la voz como cambia en el hombre. Vamos a tener la distribución púbica de los pelos distintos. La mujer tiene triangular la distribución de los pelos
En el hombre tienen forma de gota hacia el ombligo, ¿sí? Siempre van a ir como una línea hasta el ombligo. Vamos a tener el ensanchamiento de la cadera, el afinamiento de la cintura, ¿sí? La forma de guitarra típica, algunas más chatas, otras menos, ¿sí? Más seno, menos seno, pero siempre va a ser las características así. Eh, Empiezan a aparecer los senos, ¿sí? Empiezan a madurarse las glándulas, recién se van a terminar de madurar las glándulas cuando amamante. Fíjense que todo como que vamos quedando ahí, empezamos y dejamos, empezamos y dejamos. Y vamos a empezar en esa preadolescencia a terminar de madurar esos óvulos que empezamos a fabricar antes de nacer. Por eso los óvulos tienen la edad de la mujer. Yo tengo 51 años ahora, mis óvulos tienen 51 años. ¿Sí? Cuanto más vieja yo sea, más peligrosos se vuelven los embarazos, no solo porque mi cuerpo no responde, sino también con la posibilidad de que el feto tenga algún tipo de deformación, algún tipo de alguna enfermedad preexistente. El síndrome de Down está muy ligado con lo que sea la edad de la mujer. Así que esos óvulos se van envejeciendo, ¿sí? Igual que yo. Bueno, ese ovario, entonces lo mismo que el testículo en el hombre, ese ovario tiene esas dos funciones. Por un lado, formar las hormonas femeninas, que van a ser dos, estrógenos y progesterona. ¿Sí? La mujer es un poco más compleja en ese sentido. Después vamos a tener también una hormona luteinizante, que es la que va a estimular la maduración del óvulo. Vamos a tener la prolactina, que es una hormona que es la que nos desarrolla los pechos, ¿sí? Y después hace que se fabrique leche. Se activa, digamos, esa hormona después cuando en el momento del parto, ¿sí? Ahí es donde va la oxitocina del parto, es la que estimula la prolactina, todo como encadenado, para que ese pecho empiece a fabricar leche. ¿Se puede dar en algunos casos que una mujer sin estar embarazada pueda tener secreción de leche? Sí, se puede dar, pero son desórdenes de hormonas, ¿sí? No es natural, sino que hay alguna hormona en mi cuerpo que está enloquecida y está fabricando mal, ¿sí? ¿Se puede dar en el hombre? Sí, también. En el caso del hombre, se llama ginecomastia cuando el hombre tiene pechos, ¿sí? Le crece excesivamente el pecho, ¿por qué? Porque está formando como una glándula, ¿sí? Y también se puede dar secreción de leche en el hombre que se llama galactorrea, pero estas son enfermedades de hormonas, ¿sí? No es sexual, sino que las hormonas le están jugando, digamos, una mala pasada a ese hombre. O sea, no es exclusivo de la mujer, puede aparecer en el hombre también. En la mujer, el estado normal sería luego del parto, ¿sí? Empieza la prolactina a fabricar la leche. Por eso la mamá, cuando recién terminó de parir, digamos, le suelen colocar al bebé para que chupe. Eso también, por un lado, es un reflejo del bebé. Hay que ver si ese bebé tiene el reflejo natural de chupar. Normalmente le tocan el labio inferior y el bebé va a chupar, ¿sí? Eso es un reflejo con el cual nace. Cuando no tiene ese reflejo, se le estimula para que tenga, porque si no, no puede sobrevivir, ¿sí? Necesita chupar para poder tragar el alimento. Así que esa chupada es lo que le permite al cuerpo reconocer que tiene que fabricar leche. Por eso tarda 1 o 2 días hasta que, decían las abuelas antes, le bajó la leche. ¿Sí? Digamos, en cómo comprendían lo que es el parto y la lactancia en aquel entonces, sin los nombres científicos, que podemos decir que son las hormonas de la cabeza las que van a estimular las hormonas de la glándula para que pueda fabricar la leche. O sea que en su cultura o en su educación estaban acertadas, ¿sí? Bueno, este es el proceso que va a pasar, ¿sí? Vieron las diferencias como hombre, como mujer, ¿sí? Hay algunas diferencias y ahora vamos a ver la parte de anatomía. Desde afuera, ¿qué veo yo? Veo la vulva, ¿sí? Muy importante que se le pongan los nombres que se le tiene que poner. Y es importante también, y eso es lo que se enseña en la ESI, en nivel inicial, siempre escucho que se enojan porque dan ESI, Educación Sexual Integral, a los chiquitos, pero es importante
Porque al nenito de jardín no le voy a enseñar esta imagen, ¿sí? Lo que se le va a enseñar a un nenito de jardín es a reconocer que los varones tienen pene y las nenas no tienen pene, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, eso es un trauma psicológico. La mujer busca el pene toda su vida, ¿sí? Según Freud. Bueno, a los niños se les enseña eso y se les tiene que enseñar que se llama vulva. ¿Por qué? Porque ante el caso de un abuso, cuando le ponen nombre, qué sapo, qué cururú, qué esto, qué lo otro, escuché miles de cosas distintas, eh, los testimonios de los chicos, eh, los abogados tergiversan y después termina diciendo, no, no, le tocó la vulva, le tocó el sapo, pero le llaman sapo a la rodilla. ¿Entienden? Entonces es importante que las nenas. Bueno, les decía que es importante que se les llame con su nombre correcto, vulva es lo que yo puedo ver de afuera, justamente para poder detectar fácilmente algún caso de abuso. Eso es lo que se busca en las ESI cuando hablamos de educación en los más chiquititos, ¿sí? Reconocer como hombre, como mujer, que somos distintos, ¿sí? Y justamente aceptar esas diferencias. Bueno, después cómo se ve a cada uno va a ser más adelante. En ese momento los chicos no tienen esa percepción. Lo que van a ver siempre va a ser mamá y papá, ¿sí? Bueno, ahí ustedes pueden ver en el dibujo, está el clítoris en la parte superior, los labios lo envuelven como si fuera un capuchón, los labios inferiores, ¿sí? O los labios menores, de las dos formas pueden encontrar en la bibliografía. Luego van a encontrar el meato uretral, que es la salida de la uretra, ¿sí? Y luego va a estar el introito, que es el orificio del ano, ¿sí? Entonces, la mujer tiene en la zona genital 3 orificios: la uretra, el introito, que es la entrada a la vagina, y luego el ano, ¿sí? Esta zona que está entre la vulva y el ano se va a llamar periné. El periné está en el hombre y en la mujer. ¿Y por qué les recalco esto también, que acá no está? Porque esto después lo vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Periné se llama esta unión. Esta es la zona del periné, es la zona donde normalmente en un parto difícil el médico va a cortar, ¿sí? No corta para los costados, corta hacia abajo, ¿sí? En diagonal, así hacia abajo. Es esa zona justamente del períneo, ¿sí? Para darle más lugar al bebé cuando no puede salir. Estamos con esto visto desde afuera. Arriba, Monte de Venus se le suele llamar a la zona donde más pelos hay, ¿sí? Ahora con las modas, digamos, de depilación, esos pelos tienen una función protectora. Sí tenían el inconveniente que cuando agarraban piojos del pubis, ¿sí? Los famosos chatos, era casi imposible sacarlos, ¿sí? Pero ahora con el tema de no usar pelos, se expone más la piel, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que son por contacto de piel, ¿sí? O sea, una cosa buena, pero una cosa mala también. Entre tener chatos o piojos del pubis y tener un HPV o tener un herpes, prefiero los chatos, ¿sí? Pero esos son modas también. Bueno, vamos adentro. Le decía que lo primero que vamos a tener adentro va a ser la vagina. La vagina tiene esa forma como de fuelle, ¿sí? Y en forma de 90 grados o perpendicular, se llama esto, van a estar el útero, ¿sí? El útero está como para adelante. De los costados del útero van a salir las dos trompas. Todo eso está unido, ¿sí? Las trompas de falopio. Y en las proximidades van a estar los ovarios, ¿sí? Dentro de esos ovarios son los que se forman las hormonas y van a madurar los ovocitos, que se llaman así, las células con las cuales yo nací, ¿sí? Van a terminar de madurar y van a formar el óvulo. Para que ustedes tengan una idea, les voy a mostrar una maqueta, ¿sí? De lo que es un útero. Esto, ese triángulo que ustedes ven, es el tamaño que tiene un útero. 5 por 7 centímetros. Lo comparo con mi mano, ¿sí? No es todo el disco, sino lo que está dentro, ¿sí? Si lo comparo con mi mano, entra en la palma de la mano. Tiene 5 de ancho por 7 de alto.
Ese es el tamaño que tiene un útero. Y eso se estira hasta retener el bebé de 5 o 6 kilos y más. Se estira para retener mellizos, trillizos o tillizos como hubo, sí, creo que 8 fue el máximo que apareció. Esto es de una mujer que no parió vaginalmente y este es el útero de una mujer que sí parió vaginalmente. En el tamaño no cambia y les voy a acercar ahora para que ustedes lo puedan ver. Lo que cambia es el cuello del útero, que es este que está acá. En la mujer que parió va a estar un poquito más grande, pero el útero en sí no cambia. ¿Sí? Estos son maquetas para enseñarle, y esto lo vamos a ver en método anticonceptivo, cómo se coloca un DIU. Esto es un colocador de DIU y el DIU es esta partecita que está acá. ¿Sí? O sea, todo esto no es que le colocan, sino que esto es para poder llegar hasta el cuello del útero. ¿Cuál es el cuello del útero? Lo que une al útero con la vagina. Acá está, ¿sí? Lo que une a la vagina con el útero es el cuello del útero. ¿Sí? O cervix. Lo van a encontrar como cervix también, porque tiene mucho que ver con el tema del embarazo y también tiene mucho que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, estamos hasta ahí. Esta parte se entendió. Tenemos métodos anticonceptivos, hacemos presenciales, ¿saben? Falta mucho, pero eso lo hacemos presencial para que ustedes puedan ver todas estas cosas. Les decía que esas trompas de falopio, así que imagínense, ese útero tiene 5 centímetros por 7, ¿sí? Esas trompas de falopio son chiquititas, ¿sí? No es que me va a formar un embarazo ectópico de un tamaño grande, sino que al primer mes, mes y medio aproximadamente, ya las trompas no suelen resistir. Normalmente se van a ubicar esa trompa, divídanla en 3 partes. En la parte más de afuera, donde es más ancha, ahí es donde, en la tercera parte, es donde se va a unir normalmente con el espermatozoide del óvulo. Y de ahí van a empezar el camino y van a recorrer el resto de la trompa falopio y van a venir hasta el útero. En el lugar donde toquen el útero, se va a implantar, se llama, cuando se pega. Y ahí el bebé, ¿sí? Ese cigoto que vino, que ya va a pasar a tener otros nombres como mórula y demás, porque se van dividiendo la célula y parece una mora, por eso le pusieron ese nombre, pero ese bebé es el que va a empezar a formarse, una vez que se pegó, empieza a formar su placenta. La placenta no es de la mamá, la placenta es del bebé. Esto es importante, ¿por qué? Porque la hormona que fabrica esa placenta es la que yo detecto en los embarazos. Entonces, un test de embarazo, ¿me puede dar negativo y ser falso? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el bebé todavía no se implantó. A lo mejor esa placenta todavía no tiene suficiente tamaño como para tener muchas hormonas y que se pueda detectar en la orina, ¿sí? O en la sangre. Pero al revés, un test negativo puede ser, un test positivo puede llegar a ser falso. No. ¿Por qué? Porque solamente detecta la hormona que está en la placenta. Y si hay placenta, hay bebé. ¿Sí? Hay algunos casos muy raros, ¿sí? Que puede darse que se forme una placenta, pero sin bebé. ¿Sí? Eso es una anomalía, pero es un caso sumamente raro. Entonces voy a dar en los test de embarazo, voy a dar positivo, pero cuando me hacen una ecografía no van a encontrar nada, van a encontrar una placenta vacía. ¿Sí? Así que siempre un test de embarazo que me da positivo es definitivo. Uno que me da negativo puede ser dudoso. Bueno, estamos con esos temas hasta ahí. Los espermatozoides se fabrican todos los días, los ovarios, los óvulos se fabrican en la etapa fetal de la mujer, ¿sí? Cuando todavía no nació, y luego queda como en estado de latencia hasta la adolescencia, y ahí va a empezar a madurar uno a la vez, ¿sí? Es como un grano que se va acumulando y un día revienta, ¿sí? Un nacido. Por eso hay mujeres que sienten la ovulación, les duele, ¿sí? Los ovarios cuando están ovulando,
pero siempre va a ser uno de cada lado, ¿sí? Va a aparecer uno y van cambiando. Un mes ovula al derecho, un mes ovula al izquierdo, ¿sí? Van a empezar a madurar varios, pero en algún momento uno de ellos toma la cabecera y bueno, el resto dice, bueno, anda vos y madura vos, ¿sí? Va madurando de uno. ¿Se puede dar múltiples ovulaciones? Sí, se puede dar, sobre todo si la mujer tiene una estimulación de hormonas. Esto es lo que se hace cuando a la mujer le cuesta quedarse embarazada y hacen un tratamiento hormonal, ¿sí? Le estimulan al ovario para que madure varios. Cuando se hace inseminación artificial, se le saca esos óvulos que están maduros a la mujer, en un tubo de ensayo se une con los espermatozoides y los que formaron cigoto son los que se van a colocar en el útero de la mujer, ¿sí? De la misma manera, cuando yo alquilo el vientre, se hace este proceso con el que yo quiero que sea el padre de mi hijo, con mi óvulo, y luego se va a colocar ese óvulo dentro de lo que es el cuerpo de una mujer. Esto tienen que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con esa mujer que alquila el vientre, por eso normalmente se hacen contratos legales, porque obviamente 9 meses llevé ese bebé en mi panza, como que me encariño, ¿sí? Entonces hay lugares del mundo donde justamente tienen autorizados esto y están aprobados por las leyes y alquilan sus vientres sin ningún tipo de problema. Pero tiene que estar todo legalmente, digamos, con un contrato, porque si no después hay conflicto. No es responsable, ¿sí? Esa mujer que alquila el vientre no es responsable de enfermedades genéticas del bebé. Si el bebé tiene síndrome de Down, no va a ser culpa de la mujer. Sí es culpable si aparece alguna enfermedad que tenga que ver porque ella no se cuidó, si tomó drogas, si tomó alcohol, ¿sí? Cosas que tengan que ver con cómo ella llevó adelante su embarazo. Pero de todas maneras les aclaro que cuando hay estos casos de inseminación artificial, normalmente hay varios bebés, ¿sí? Y ¿qué hace el especialista? Elige cuál es el mejor. Y se puede elegir también los que estén más sanos, ¿sí? O sea que si se detecta que tiene síndrome de Down o lo que sea, se puede descartar. El síndrome de Down o enfermedades neurológicas se puede detectar en la sangre de la mamá, ¿sí? O sea, yo durante el embarazo me sacan sangre y buscan una proteína que se llama alfa-fetoproteína, que es una proteína en realidad en mi bebé que me está dando, con lo cual la concentración que tenga me puede decir si tiene síndrome de Down o no. También se puede hacer amniocentesis, que es eso, una aguja directamente y sacar líquido amniótico, ¿sí? Pero tiene sus riesgos también. Pero digamos que hoy, estos que son, ustedes ven el hijo de, ¿cómo se llama este conductor? El que el nenito se llama Mirko, la hija de Luciana Salazar, parece que hacen todo como muy muñequitos, pero son diseñados así, ¿sí? O sea, buscan un padre con determinadas características y después eligen cuáles son los bebés que quieren, ¿sí? O sea, suena como cruel, por eso les aclaro cómo es el tema. No es lo mismo, digamos, con esta estimulación donde le ponen 5 o 6 bebés y por ahí prenden todo, por ahí prenden uno solo, ¿sí? A eso era, digamos, como la inseminación más antigua. Hoy hay más diseño. ¿Quedó claro esta parte? Es un poco más complicada la mujer que el hombre, ¿sí? Fíjense que es una maravilla. El cuerpo humano y sobre todo el cuerpo de la mujer está preparado para ser madre. Y después vamos a ver los métodos anticonceptivos, y todo el diseño que tiene la mujer justamente va a buscar quedarse embarazada. Por eso, digamos, hay que tener cuidado con las trampas del cuerpo justamente cuando hablamos de métodos anticonceptivos. Bueno, básicamente esto es lo que es el sistema genital. Este es otro dibujo más complejo, igual que vimos en el caso del hombre. Ustedes pueden ver ahí, está lo que sea la vagina abajo, vamos a tener el cervix, que es el cuello del útero, vamos a tener el útero, fíjense que ahí están las medidas, ¿sí? 5 por 8 le ponen en este caso acá. Vamos a tener las trompas de falopio y vamos a tener en proximidad, fíjense que no están unidos los ovarios con las trompas de falopio. Cuando va a madurar un óvulo, va a ingresar por esa trompa de falopio y gracias a esos pelitos que van creando como una corriente, el óvulo va a ir entrando.
Fíjense que lo largo que tiene, ahí en esas medidas que está de la trompa de izquierda, ¿sí? De la izquierda de la pantalla, que tienen entre 10 a 12 centímetros, o sea, es así la trompa, no es grande, ¿sí? Entonces no me permite que un embarazo avance mucho tiempo. Enseguida se va a notar que está fuera de lugar. Bueno, básicamente esto es lo que es la mujer por dentro. Profe, ¿y Sí. habría posibilidad de que, ay, no me acuerdo cómo era que dijo el nombre cuando se inserta, no inserta el bebé, Sí, se implanta. cuando, cuando se implanta, cuando se inserta, digo yo, cuando se implanta el bebé, se implante muy cerca de la trompa de falopio, no hay ningún riesgo en el útero, pero muy cerca. Se puede ubicar en cualquiera. Normalmente es más peligroso cuando está cerca del cuello, ¿sí? Ahí suele ser más peligroso, pero se implanta en cualquier lugar. Ah, Lo que va a ir perfecto. haciendo eso es que la placenta se va a adherir, ¿sí? La placenta, no sé si alguna vez vieron la imagen de una placenta. Del lado del bebé es todo lisa, hermosa. Del lado de la mamá es horrible porque se pegó a la piel y después la tienen que arrancar, ¿sí? Y es como una carne rota. Esa placenta lo que hace es chupar todo el tiempo, chupa de ese útero la sangre de la mamá. Es un vampirito, le digo yo, ¿sí? O sea, lo que hace el bebé es tomar de ese tejido del útero, chupa toda la sangre que necesita y lo manda por el cordón, ¿sí? Hasta el ombligo del bebé. Ah, entonces quiere decir que por más que se implante en cualquier parte del útero, va a ir creciendo bien dentro del útero, no importa dónde se Va a implantó. crecer bien en cualquier lugar, salvo que sea muy abajo y salvo que la mujer Claro. ya tenga algún problema del cuello del útero, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace es un enclaje, ¿sí? Que le cosen el cuello del útero para que no tenga pérdida, Ah, perfecto. ¿sí? Eso se hace también cuando hay riesgo así de la mamá de perder el bebé, se le cierra, se le cose el cuello del útero para que no ocurra. Pero son casos muy particulares, ¿sí? La mayoría de los embarazos van a ser más simples, más sencillos. Bueno, el cuerpo partido a la mitad, ustedes pueden ver desde afuera todo lo que sea los pelos, ¿sí? Eso sería la vulva. Vamos a tener los labios, labio mayor, el labio menor, que están para proteger la entrada. Vamos a tener adelante, ¿sí? La vejiga con la uretra, ¿sí? Y paralelo a eso vamos a tener la entrada a la vagina y aproximadamente en el dibujo a 90 grados vamos a tener el útero, ¿sí? Después el otro es el intestino, lo que ustedes ven ahí. Pero está representado, digamos, como se ve en el costado todo lo que estuvimos hablando. El endometrio que ustedes ven ahí es el tejido, ¿sí? El tejido del útero. El endometrio es el que junta la sangre y después cuando no hay un embarazo, tira esa sangre, ¿sí? Menstrua. Bueno, oviducto es conducto donde va el óvulo, ¿sí? Por ahí es la palabra rara que está ahí. ¿Sí? Oviducto o la trompa de falopio. Después ustedes lo miran y si les queda alguna duda, no hay problema, ¿saben? Me preguntan. Bueno, vamos a ver entonces las patologías. Vamos a ir a la parte de sistema urinario, problemas con la vejiga, ¿sí? Todo lo que sea más la parte de anticonceptivo lo vamos a ver aparte, ¿sí? Bueno, vamos a ver patología de las vejiga. Los antimuscarínicos, o sea que se van a unir a los receptores de la muscarina, pero lo van a bloquear, ¿sí? Siempre recuerden los nombres. Todas estas drogas se manejan siempre por unión a receptores, ¿sí? Entonces siempre se van a unir a algún lugar, a un receptor, que es el que desencadena la acción. Si no se acuerdan, leemos el tema de la clase 2. No sé por qué está enchufado donde dice que se agota la batería, ¿sí? Ahí cargo con esto. Si se corta, voy a enchufar en otro lado. Bueno, tenemos, dice, las indicaciones. Disminución de la presión intravesical. ¿Qué es la presión intravesical? Intravesical, adentro de esa vejiga. Está ejerciendo presión, entonces lo que yo necesito es relajar. ¿Sí? Que se relaje esa musculatura para que yo no me orine sola. ¿Sí? Para que pueda, en realidad para que pueda orinar.
Disminución de la frecuencia de las contracciones del músculo detrusor. El músculo detrusor es el que aprieta la vejiga, ¿sí? Me orino sola. Aumento de la capacidad vesical, o sea, relajo para que pueda juntar mayor cantidad de orina. ¿Cuánto es el volumen normal? Y puede variar, ¿sí? Hay vejigas, normalmente tienen un tamaño todos iguales, pero hay vejigas que pueden haber nacido, ¿sí? Con una malformación, vejigas más chicas. Hay gente que no aguanta sujetar la orina y otra que pueden estar toda una mañana o todo un día sin orinar. Siempre van a encontrar que dicen es malo aguantarse la orina. ¿Por qué es malo aguantarse la orina? Porque yo estoy empujando todo el tiempo a ese músculo, ¿sí? Y va a llegar un momento que el músculo va a dejar de tener fuerza. Así que ese es lo contraproducente y después voy a querer sujetar la orina y me voy a hacer pis solo. En el transcurso del envejecimiento normal del cuerpo, yo voy perdiendo eso. Por eso vamos a tener, las personas mayores, vamos empezando a tener pérdidas, ¿sí? Tosí, uy, me salió un chorrito, ¿sí? Hay gente joven que tiene también eso, y también después van a encontrarse con algunas enfermedades que les hace perder la capacidad de poder apretar la vejiga para que salga la orina, ¿sí? En esos casos se usan otros medicamentos como para estimular. Pero eso le estoy dando casos, digamos, que pueden ocurrir. Es importante, digamos, eso de no aguantarse el pis, justamente para que no pierda esa capacidad la vejiga de sujetar orina cuando sea necesario. Bueno, cuando habla siempre de vesícula, ¿sí? Vesical, se refiere no a la vesícula de la parte digestiva, sino a la vejiga. Esto también suele tener confusiones en algunos chicos, ¿sí? Así que tengan en cuenta. Cuando hablamos del sistema urinario, vesical se refiere a la vejiga. ¿Qué contraindicaciones tiene esta droga? Ahí estaba en la primera, estaban las drogas. Esto es muy raro, ¿sí? Esto normalmente lo que va a recetar va a ser un urólogo, ¿sí? Especialista en toda esta parte del sistema urinario. Las contraindicaciones de los fármacos anticolinérgicos. O sea, los anticolinérgicos son los que me van a bloquear los efectos de la acetilcolina. Recuerden que los efectos de la acetilcolina son los que tienen que ver con el hombre que mira tele y quiere comer, ¿sí? Ese era el que estaba con el sistema parasimpático. Bueno, los efectos adversos que vamos a tener. Estos son los efectos anticolinérgicos, ¿sí? Fíjense, sequedad de boca. Está en contra de aquel que mira tele, porque cuando estamos mirando tele queremos comer y tenemos mucha saliva, ¿sí? Por eso el contrario va a ser sequedad de boca. Constipación intestinal, visión borrosa, agravación del glaucoma, hipertensión en el ojo, ¿sí? O sea que va a aumentar la presión dentro del ojo. En casos de intoxicación puede aparecer trastornos de conciencia, uy, no sé dónde estoy, midriasis, que es también visual, sudoración y taquicardia. Me pongo nervioso, ¿sí? Eso se da con la tolterodina y la oxibutinina. Con el flavoxato puedo tener dolor abdominal y puedo tener mareos. O sea, fíjense que estamos más o menos en ese orden, ¿sí? Dolores de panza, vamos a tener, o sea, es para la parte urinaria, pero puede aparecer como efecto secundario dolores de panza, como mareos, ¿sí? Estar como falta de equilibrio. Vamos a ver en el caso del hombre los tratamientos para la hiperplasia prostática. No hace mucho, tengo una amiga que se agarró antes de la pandemia, se agarró un virus, estuvo muy mal, estuvo en terapia intensiva en 2 oportunidades, un virus que nunca supieron qué era, pero le dejó todas estas secuelas que yo les planteaba de no poder orinar y demás. ¿Sí? Hasta el día de hoy, pasó hace como 5 años. Y ella un día me dice, ay, me tengo que ir a buscar mi medicamento para la próstata. Y cuando me dice eso, yo le digo, ¿para qué querés medicamento para la próstata vos? Y agarra y me dice, porque me ayuda a poder relajar la vejiga y poder orinar. O sea, ella no puede orinar, ¿sí? Ella tiene que hacer fuerza, como si estuviéramos haciendo fuerza para hacer caca, y ella tiene que hacer fuerza para orinar. Le quedó, digamos, ya ese efecto adverso de la enfermedad.
Para los casos de hiperplasia, ¿sí? Hiperplasia, agrandamiento de tejido significa hiper, grande, plasia, tejido, ¿sí? Hiperplasia. Prostática, o sea, de la próstata, benigna, o sea, que no es cáncer, o sea, se hinchó la próstata. Recuerden que por adentro de la próstata pasaban los conductos, ¿sí? Sobre todo la uretra, por lo tanto, al hincharse me van a apretar esos conductos y no va a pasar la orina. Voy a usar un alfa-1 bloqueador, ¿sí? Después vamos a usar otro que se llama 5-alfa reductasa, si este no funciona. Pero el primero que voy a utilizar siempre va a ser un alfa-1 bloqueador. O sea, el receptor es alfa, va a bloquear. Cuando los síntomas son leves, entonces voy a utilizar este más común. Cuando este no resulta efectivo o esa próstata creció demasiado, voy a usar el 5-alfa reductasa. Dice, se puede evaluar el efecto de los bloqueadores alfa-1 después de 4 a 8 semanas, o sea que el tratamiento van a ser tratamientos largos. Y con los inhibidores de la 5-alfa voy a necesitar 6 meses de tratamiento para poder saber si surtió efecto o no. Si yo no puedo regular la próstata con estos medicamentos, o sea, fíjense que podemos estar en un tratamiento casi un año, ¿sí? Si no puedo, no hay solución, lo único que queda es operar, sacar la próstata, ¿sí? Les repito, que me saque la próstata a un hombre no significa que no se excite, que no tenga hormonas masculinas, ¿sí? Va a tener todo, lo que no va a tener es semen. Bueno, vamos con los bloqueadores alfa-1. Estos no es que son productos muy comunes en la farmacia, ¿sí? O sea, va a ser caso muy específico. Y sí o sí con obra social. Bueno, ¿qué van a hacer estas drogas? Van a tener un efecto relajante sobre esos músculos y especialmente en el cuello vesical, o sea, de donde de la vejiga va a salir la uretra, ¿sí? O sea, que lo relajan para que pueda sacar la orina. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, lo van a dilatar. No influyen en el volumen de la próstata y las indicaciones que tiene este producto es cuando hay hiperplasia prostática benigna y cuando hay también hipertensión, ¿sí? Estos bloqueadores alfa lo habíamos visto la clase pasada. ¿Por qué? Porque relajan los vasos sanguíneos. Si yo aflojo, ¿sí? Va a tener menor presión arterial. O sea que no solamente se usa para la próstata, sino también para la hipertensión. Están contraindicados cuando hay antecedentes de hipotensión ortostática. ¿Cuál es la hipotensión ortostática? La que me baja la presión arterial cuando yo cambio bruscamente de posición. Les doy un ejemplo. Estoy agachada atándome los cordones de la zapatilla, me paro y uy, sentí un mareo. ¿Sí? Los abuelos, es más común en personas mayores. Los abuelos se levantan de la cama para ir a orinar, caminan 2 pasos, se marearon, cayeron, pegaron la cabeza contra el lavamanos. ¿Sí? Por eso es muy importante que los abuelos entiendan que tienen que pararse, esperar, contar unos segundos y después recién moverse para darle tiempo al cerebro que se acomode. ¿Sí? O sea que esta hipotensión ortostática es una condición por el cambio brusco de la posición. Eso significa ortoestática, es un cambio brusco del lugar donde yo estaba estático. ¿Sí? O el síncope con la micción. ¿Qué es el síncope con la micción? Esto se da mayoritariamente en hombres, es muy raro que aparezca en la mujer. Es cuando le dio mi hijo, ¿sí? Es cuando están orinando y el cerebro interpreta que baja la presión y les da un mareo. Se suelen desmayar completamente. Y a veces el peligro es que cuando caen, pegan contra la pared del baño o donde sea que estén orinando, ¿sí? Entonces, eso se puede dar también con el peligro del accidente. La insuficiencia cardíaca, ya vimos la clase pasada, que es cuando el corazón no tiene suficiente fuerza para bombear, entonces se va acumulando sangre en las venas. Se hinchan los pies, se hinchan las piernas y demás. ¿Qué efectos adversos tienen estos alfa-1 bloqueantes? Van a tener la hipotensión ortostática, por eso si ya tengo antecedentes no los puedo usar, sobre todo en los adultos mayores, que son los que van a tener problema de próstata, ¿sí? Y en combinación también si yo estoy usando antihipertensivos. Y también puede aparecer fatiga y sedación, ¿sí? Esos son los efectos adversos normales que tienen.
El segundo era cuando no me funcionaba el alfa 1, ¿sí? Entonces voy al 5 alfa. En este caso dice frenan la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, la cual conduce a una disminución del volumen prostático, sobre todo cuando el volumen inicial es mayor a 40. Les había leído que cuando el volumen de la próstata era muy grande, ya teníamos que ir con esta, porque la alfa 1 no servía. En esta entonces lo que va a intervenir es las hormonas. Acá sí hay como una interferencia de esa hormona, testosterona, va a haber una influencia un poco más marcada. ¿Cuándo están indicados estos? Cuando hay una hiperplasia prostática que sea benigna, o sea que no sea cáncer, en especial cuando el volumen es grande, ¿sí? Una gran hiperplasia. ¿Qué efectos adversos tiene? Como esta sí interviene con las hormonas, sí pueden aparecer disfunciones sexuales. Puede aparecer impotencia, ¿por qué? Porque estoy cortando la testosterona. Puede aparecer disminución de la libido. La libido, tanto en hombres como mujer, se da con la testosterona, ¿sí? La mujer también tiene testosterona. Recuerden que la testosterona se fabrican en las glándulas suprarrenales también. Se fabrican en los testículos, pero en hombres y mujeres se fabrican en esas glándulas suprarrenales, arriba de los riñones. Y puede haber trastornos con la eyaculación, o sea, toda la parte de disfunción sexual. Pueden aparecer erupciones cutáneas y también puede aparecer dolor testicular. ¿Por qué? Porque está interviniendo con las hormonas. ¿Qué cuidados especiales tengo que tener? Dice, estas drogas van a producir una disminución en los valores del antígeno prostático específico. El PSA, que así es la sigla para este antígeno prostático específico, es una sustancia que va a aparecer cuando tengo cáncer, o sea, cuando el hombre tiene cáncer, ¿sí? Me cuesta porque me posiciono en el lugar para poder hablar. Cuando el hombre tiene cáncer de próstata, empiezan a aumentar considerablemente estos valores del PSA en sangre. Entonces, con un análisis, ¿sí?, de sangre, se puede ir evaluando. Es recomendable que el hombre se evalúe después de los 50 años, por lo menos una vez al año, igual que la mujer, ¿sí? Una vez al año que se haga un screening, que es un barrido, que es una búsqueda, para ver si ese PSA está dentro de los valores normales. Si sale de los valores normales, lo que me está indicando que puede ser la presencia de un cáncer, ¿sí? Entonces se detecta fácilmente y no es lo mismo extirpar un cáncer pequeñito que un cáncer cuando ya tomó toda la glándula o cuando incluso salió de la glándula y está invadiendo otros tejidos. Entonces sirve para detectar tempranamente el cáncer. En el caso del embarazo, estas drogas son teratogénicas, o sea que si bien el hombre no está embarazado, pero sí puede tener relaciones sexuales con la mujer embarazada. Entonces, en esos casos siempre el hombre, cuando está en tratamiento con esta droga, tiene que usar anticonceptivos, ¿sí? Tiene que usar profilácticos específicamente para que no esté en contacto el semen que va a tener parte de esa droga que consume el hombre, no esté en contacto con el cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces es muy importante que use profiláctico. Bueno, estas mujeres tampoco deben manipular fármacos que tienen eso, o sea, es tan tóxico este medicamento que incluso el manipular drogas de este tipo en un laboratorio también va a ser desaconsejable. Entonces, una mujer que esté embarazada, lejos de estos productos. Bueno, llegamos así al fármaco que es para el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿sí? Hoy conocen como Viagra. No es esta droga todavía, pero dentro se hizo más conocido el Viagra porque a nivel mundial el Viagra no se llama la droga, ¿sí? Sildenafil se llama la droga, pero Viagra era la marca comercial en Estados Unidos. Se impuso tanto a nivel mundial esa marca que se la conoce por la marca y se le apodó a todos los demás con ese nombre, digamos, de la marca original. Pero Viagra es el Sildenafil en Estados Unidos. Bueno, vamos a ir, le digo, eso se hizo conocido, ¿sí? Incluso el que creó la droga lo hizo por casualidad. No sé si ustedes conocen la historia, pero la historia es que estaban probando una droga para la caída del cabello. Y le tenían a un montón de pelados en estas fases clínicas. ¿Se acuerdan que vimos que hay 3 fases clínicas donde se experimenta con humanos voluntarios?
¿sí? Tienen que ser sanos y voluntarios. Y era una droga que se estaba buscando justamente para la lucha de la caída de, el pelo en el hombre. ¿Qué notaron? Empezaron a notar que los que usaban la droga tenían erecciones, ¿sí? Ante el menor estímulo tenían erecciones. Incluso los más grandes, que ya decían que no tenían muy frecuentemente las erecciones, también presentaban erecciones. Entonces dijeron, bueno, podemos aguantar ser pelados, vamos a investigar por este lado. Y así surgió la investigación justamente como para la disfunción eréctil. O sea, por una observación casual. Pero ya antes se usaban otras drogas que por ahí no tenían la facilidad de ser un comprimido, sino que eran inyectables, ¿sí? Entonces, pero siempre hubo algunos productos que se usaban justamente con este mismo fin. El hombre siempre le dio mucha vergüenza acudir a un médico y decir, bueno, no tengo erección. ¿Por qué? Porque se considera como la erección como que el hombre está vivo, como que el hombre tiene potencia, como que el hombre sirve, ¿sí? Esto hoy está un poquito más suavizado, los hombres ya no tienen tanta vergüenza, e incluso en la farmacia van a ir a pedir Viagra, no Viagra, sino que piden por las marcas que están acá, pero no tienen, digamos, el prurito o la vergüenza que tenían incluso cuando yo empecé a trabajar en farmacia. Hoy hay mucha diferencia. Hace 25 años que me recibí, yo empecé a trabajar en farmacia antes de recibirme, ¿sí? O sea que más de 27 años. Bueno, vamos a ir entonces a una de esas drogas que se llama alprostadil. Esta alprostadil en realidad es una prostaglandina. Las prostaglandinas son sustancias que nuestro cuerpo fabrica, ¿sí? Y que tienen que ver con las inflamaciones, ¿sí? Fíjense, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, tiene que ver con esto. Están indicados para la disfunción eréctil, ¿sí? Se coloca intracavernosa. ¿Qué quiere decir vía intracavernosa? La inyección va directo al pene, por eso digo que era traumático. A veces también se usan otras drogas que son vasodilatadoras, que son las que van a relajar las arterias para que vaya más sangre a la zona. La idea es mantener abierto ese conducto que pueda ir más sangre hacia la zona del pene y también se pueden usar este tipo de drogas cuando el bebé recién nacido tiene problemas cardíacos, ¿sí? Entonces hay algunos bebés que van a usar esto no en el pene, sino que la colocan en la sangre, justamente para ayudar a eso, ¿sí? A la vasodilatación. ¿Qué efectos adversos tiene? El dolor de la inyección, primero, y después también la aparición de priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es cuando el pene queda en posición erecta por mucho tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Dirían ustedes, que tenga el pene erecto mucho tiempo. Se vuelve doloroso, ¿sí? Al pasar, con el tiempo de pasar los minutos, pasar las horas, incluso hay priapismo que han durado más de 24 horas. El problema es que la sangre queda acumulada. Y recuerden lo que siempre le digo, sangre que no circula se pudre y forma gangrena. Hubo casos en los que ese priapismo, digo, fue muy difícil, incluso hubo casos que no quisieron ir al médico y que cuando acudieron ya era porque el dolor era intolerable, es muy doloroso esto, el dolor era intolerable y directamente tuvieron que hacer amputación de miembro. ¿Sí? O sea que esto es importante que lo tengan en cuenta, que el priapismo, si no se trata a tiempo, puede causar la pérdida del miembro. Bueno, acá tenemos el sildenafil, el tadalafil o el vardenafil, ¿sí? El sildenafil fue el Viagra, el vardenafil ya son como el sildenafil más avanzado, ¿sí? Lo que le permite el vardenafil es más horas, ¿sí? El sildenafil se considera 24 horas, el vardenafil más. No quiere decir que va a estar 24 horas con el pene erecto, sino que ante un estímulo es más fácil la erección, ¿sí? O sea, sí o sí siguen necesitando un estímulo, algo que le guste a esa persona, ¿sí? A ese hombre. Supónganse, si es homosexual, no se va a excitar, por más que le pongan una mujer desnuda, no se va a excitar. Hay que ponerle algo que considere un objeto de deseo.
Las indicaciones es, obviamente, cuando hay una disfunción eréctil que puede ser de cualquier origen, ¿sí? Entre las contraindicaciones vamos a tener aquellos pacientes que usan nitratos. Recuerden la clase pasada cuáles eran los pacientes que usaban nitratos, los que tenían dolor de corazón, la angina de pecho, ¿sí? En esos casos, el riesgo que hay es que baje mucho la presión, baje mucho de golpe y entre en un shock, ¿sí? En aquellos casos que están con angina inestable, angina recuerden que es el dolor de pecho, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca que sea grave. O sea, problemas cardíacos no con Bueno, estábamos hablando del sildenafil. Recuerden que el vardenafil es como una droga un poquito más avanzada, ¿sí? Pero son todo el mismo grupo con más o menos los mismos efectos. La diferencia con el vardenafil es que el vardenafil permite un mejor uso en aquellos pacientes que estén con diabetes, en aquellos pacientes que estén con hipertensión, ¿sí? O sea, como que es más seguro. Pero el sildenafil y todo este grupo, digamos, forma parte del primero, del mismo grupo. Bueno, ¿qué efectos adversos van a aparecer? Van a aparecer cefalea, dispepsia, la parte digestiva. Recuerden siempre los efectos adversos están en los mismos lugares. La náusea, el mareo, los trastornos visuales temporales, ¿sí? Se me nubla la vista, no veo bien. Se han notificado cegueras momentáneas, ¿sí? No cegueras permanentes, sino que de golpe, uy, no veo nada. Sin embargo, digamos que no se pudo probar del todo la causa. Puede sí causar hipotensión. Incluso se pueden usar este tipo de medicamentos también cuando se busca, digamos, dirigir el flujo, supónganse en el caso de una hemorragia de brazo, supónganse, dirigir el flujo de sangre más hacia la zona abdominal, más hacia la zona genital. Entonces, bueno, reduce el flujo hacia, supónganse, el brazo que estoy queriendo evitar. Esto se puede utilizar, ¿sí? Incluso el sildenafil se debatió muchísimo si es útil o no en la mujer. En la mujer también tiene su utilidad, porque por un lado permite la erección del clítoris, ¿sí? El clítoris es el órgano de estimulación por excelencia de lo que es la vulva de la mujer. Es el centro de todo lo que sea la parte sensitiva, ¿sí? Tiene los mismos tipos de placeres que tiene el pene para el hombre. Y el aumento de la irrigación de la zona favorece mucho lo que sea la lubricación de la zona, ¿sí? Entonces, también, incluso se habló del Viagra femenino en una oportunidad, pero es la misma droga que se usa la misma función, ¿sí? Dirigir sangre hacia esa zona. Las interacciones que tiene, recuerden que dice inhibición del metabolismo por los inhibidores de el CYP, que es una familia dentro de lo que es el citocromo P450. Recuerden, esto es tercer clase, ¿sí? Farmacodinamia. Todo lo que sea el citocromo P450 era un complejo de enzimas que está en nuestro hígado y que por ahí va a pasar casi la totalidad de las drogas. Entonces, todos los que tengan interacción con esta subfamilia que está dentro de ese citocromo, también van a tener algún tipo de interacción, ¿sí? Ya sea porque me tomó esta droga o me tomó el sildenafil, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Cuáles son estas drogas que van a interferir? El itraconazol, el ketoconazol, los dos son antimicóticos, ¿sí? El indinavir, que es y el ritonavir, que son antivirales, ¿sí? Los dos utilizados muchas veces en lo que es el HIV. Bueno, pueden también generar una hipotensión severa cuando se administran los nitratos, y por eso, si tengo angina de pecho, no está indicado este tipo de medicamento. A veces lo usan igual, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las muertes. Hace poco murió acá una persona en un motel. Bueno, ¿qué cuidados especiales puedo tener? Si hay una hepatopatía severa, o sea, una enfermedad del hígado, supónganse tuberculosis, ¿sí? Si hay una hipotensión muy marcada, si hay un infarto previo, si hay enfermedades cerebrovasculares recientes. ¿Cuáles son las enfermedades cerebrovasculares?
hay dos, ¿sí? Una por derrame, que se rompió un vaso sanguíneo en el cerebro, o un aneurisma, por ejemplo, un aneurisma cuando estalla, ¿sí? O cuando hay un taponamiento, ¿sí? Se tapona, entonces una parte de mi cerebro no recibe sangre. ¿Qué va a pasar? Recuerden, no recibe sangre, no recibe oxígeno, si no tiene oxígeno, muere. Eso es un infarto. Trastornos hereditarios degenerativos de la retina, por ejemplo, una familia que todos nacen con problemas de la retina. El sildenafil y el vardenafil deben ser ingeridos 1 hora antes del coito y actúan durante algunas horas. Les decía que normalmente el sildenafil tiene un rango, porque hay de distintos miligramos, tiene un rango, pongámosle 24 horas, y el vardenafil tiene más extendido. El tadalafilo actúa durante más tiempo por poseer una semivida más prolongada. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tarda más tiempo en eliminarlo. Bueno, dentro de lo que son los diuréticos, ¿sí? Que habíamos visto, ya vimos lo que es a la vejiga, ya vimos lo que es la próstata, ya vimos la disfunción eréctil, ahora vamos a ver un poquito lo que son los diuréticos. Estos van a actuar en el riñón. ¿Qué hace? Aumenta, esta es la formita que tiene un riñón. Cuando hablamos de corteza, tiene que ver con todo lo que es lo de afuera, ¿sí? Eso es la corteza, como una corteza de pan, como una corteza de un árbol, lo que yo veo de afuera. Y la médula es lo que va por dentro, ¿sí? Es lo que ustedes pueden ver ahí el dibujito. Todo lo que son cada una de las pequeñas partes del riñón, que van a ser los que van a filtrar, están en esa corteza, en la parte externa. Y van a ir formando, va a entrar sangre y va a ir saliendo orina y van a ir formándose en esa médula esos conductos cada vez más grandes, ¿sí? Esa imagen que ustedes ven se llama cáliz y es porque tiene esta imagen, ¿sí? De chiquitito se van ampliando y me va formando la forma de un cáliz. Entonces el cáliz está en la médula del riñón y todo en el exterior está los glomérulos. Glomérulos cada una de las pequeñas partes. Los diuréticos, ¿qué hacen? Hacen que el riñón trabaje más rápido, ¿sí? Pero ¿cuáles a nosotros nos va a interesar? Los que aumentan la natriuresis. ¿Qué quiere decir? Los que eliminan sodio. Siempre detrás del sodio va el agua, ¿sí? El agua es el eterno enamorado del sodio. Entonces, si yo retengo sodio, si yo como comidas muy saladas, el agua se queda con el sodio. Si yo bajo mi consumo de sal y elimino sal a través de la orina, el agua se va a ir con la orina, se va a ir atrás de la sal, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. ¿Por qué cuando toman cerveza siempre le traen maní salado? Para que tengan más sed, ¿sí? Entonces siguen tomando cerveza. Bueno, esto es lo que le decía, la parte de corteza, la que está en el exterior, ahí es donde van a estar los glomérulos. Cada uno de esos pelitos que ustedes ven ahí, ¿sí? Cada uno de esos es lo que está agrandado en esa imagen y se llama glomérulo, ¿sí? Cada una de las pequeñas partes del riñón se van a llamar glomérulo. Ustedes van a ver ahí que tiene, esperen que se me abren unas cosas. Ustedes van a ver ahí, uy, ¿qué le pasó a esto? Ahí está. Me está yendo para el otro lado. Ven la imagen, ¿no? Avísenme si no ven la imagen. Va a entrar sangre, la arteria, fíjense, va a estar ubicada como roja. Recuerden siempre, rojo es arteria, azul es vena. Va a entrar la sangre a ese glomérulo y en todo ese intrincado que ustedes ven ahí, va a tener un túbulo contorneado, ¿qué quiere decir? Doblado, ¿sí? Va a bajar, va a formar ese asa de Henle y va a volver a subir y luego se va a ir uniendo a un tubo colector que va a tener varios de esos glomérulos juntos, ¿sí? Por eso cada vez se van haciendo los vasos más grandes y me forma el cáliz. Bueno, en este tubo contorneado y en este glomérulo es donde se van a filtrar, por eso le digo que es como un gran colador. Entra la sangre y ese glomérulo lo que tiene que hacer es retener glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, glucosa, todos los nutrientes que necesita, ¿sí? Los va a retener.
Y durante ese tubo proximal, ese túbulo contornado, el lazo de Henle y el tubo contorneado distal, se llaman proximal y distal porque proximal está cerca del glomérulo y distal está más lejos, por más que sea milimétrico, ¿sí? Uno está más cerca, el otro está más lejos. Y durante todo ese proceso lo que se va a hacer es reabsorber determinadas cosas. Si yo tomo un diurético, hago que pase rápido, entonces no tiene tiempo de absorberse el sodio, el potasio y demás. ¿Sí? Entonces, cada diurético que yo use va a tener un efecto en distintas partes de este tubo. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden esto, entra el glomérulo sangre, sale orina con lo que mi cuerpo quiere desechar de esa orina. Bueno, dentro de lo que es la clasificación vamos a tener los diuréticos de asa, ¿sí? O los que actúan en el asa de Henle. Vuelvo a dibujito, el asa de Henle es ese tubo que baja y después sube, ¿sí? Este tipo de diuréticos, como la furosemida, como la furosemida es la cabecera, ¿sí? Es uno de los que más se utilizan. Después vamos a tener los diuréticos tiacídicos, que estos tiacídicos son mucho más potentes. Acá tenemos la hidroclorotiazida que se usa mucho en hipertensión, ¿sí? Y tenemos la clorotiazida que es una variante de esta primera droga. Estos son los potentes, estos son los que eliminan todo. Pero en esa eliminación de todo me eliminan sodio, potasio, magnesio y hay cosas que yo necesito, por ejemplo el potasio. Así que hay otros grupos de diuréticos que son ahorradores de potasio. Me van a eliminar el sodio, pero me retienen el potasio. Y ahí tenemos la espironolactona, que es muy utilizada también, la miloride, que es muy utilizada también. ¿Sí? O sea, esos son los diuréticos que ustedes más van a ver en salida de la farmacia. Bueno, ¿cómo actúan? ¿Sí? Ahí ya vemos, ya se ubican, está la corteza por afuera, la médula está adentro donde se va formando el cáliz, y el nefrón está ubicado así, de esa manera que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? La corteza es donde va a ingresar la sangre. Los tiacídicos, que son los más fuertes, ¿sí? Los primeros que vimos son los diuréticos del asa, que acá en el dibujo van a estar por último en la descripción. Bueno, en los tiacídicos, que eran los segundos que estaban en el cuadro anterior, ¿sí? Vamos a los segundos, diuréticos tiacídicos. Dice, inhiben el cotransporte activo de cloro-sodio en segmento diluyente cortical de rama ascendente del asa de Henle. ¿Qué quiere decir eso? En los túbulos donde están ascendiendo, o sea que después que volvió del asa de Henle, le va a actuar ese diurético. Y lo que va a hacer es eliminar todo, ¿sí? Después vamos a tener los ahorradores de potasio, que son los que van a actuar por último, ¿sí? Si vamos en el orden del nefrón, primero van a actuar los diuréticos de asa, porque es por donde la orina va a pasar primero, y después van a actuar los tiacídicos, que son los que están ahí esperando que llegue, y luego, por último, en el último momento poder rescatar el potasio, van a actuar los ahorradores de potasio, que es antes de que entren al tubo colector o ni bien entraron al tubo colector. Estos ahorradores de potasio entonces lo que hacen es, van a inhibir, frenan la absorción de sodio, pero sí estimulan la recuperación del potasio. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que siempre les doy mi caso porque yo soy distinta, por mi patología soy distinta. En mi caso, un ahorrador de potasio no lo puedo utilizar porque el potasio coagula y yo tengo coágulos en la sangre, ¿sí? Entonces, para mí, ese no sería un medicamento apropiado, ¿sí? Yo tengo que usar un tiacídico, por ejemplo. De hecho, uso la hidroclorotiazida, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Bueno, ¿qué interacciones farmacológicas tienen? Van a disminuir el efecto de los anticoagulantes, por eso no lo puedo utilizar, de las sulfonilureas, que son las que vimos cuando vimos diabetes, ¿sí? Y de la insulina. Van a aumentar el efecto de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, que son la digoxina, por ejemplo, que también lo vimos en la clase pasada para los cardiotónicos, ¿sí? Los que estimulan el latido del corazón para las arritmias. Y también aumentan el efecto de la vitamina D. La vitamina D es la que permite la absorción del calcio, ¿sí?
un exceso de esta vitamina D que se forma en nuestra piel, la vitamina D se forma en nuestra piel por los rayos solares, ¿sí? Por eso es importante tomar sol todos los días, no necesito broncearme, ¿sí? Pero tomar sol 10 minutos todos los días permite que mi cuerpo tenga suficiente vitamina D para absorber el calcio. Pero si yo tengo un aumento excesivo de vitamina D, voy a aumentar en exceso mi absorción de calcio y eso puede endurecer arterias, puede formar piedra en los riñones, así que tampoco es apropiado un exceso, ¿sí? Siempre tiene que ser más balanceado. ¿Qué efectos adversos van a tener? Hiponatremia, poco, natremia, terminación emia es sangre, o sea, poco sodio en sangre significa hiponatremia. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Hipomagnesemia, poco magnesio en sangre. Hipocalcemia, poco calcio en sangre. Me puede dar un caso de alcalosis metabólica, o sea, que todo mi cuerpo esté, en lugar de estar en neutro, ¿sí? Recuerden que siempre nuestro cuerpo tiene que tratar de estar en 7, el pH, la escala de pH que también lo vimos, alcalosis me sube arriba de 7. Hiperuricemia, mucho ácido úrico en sangre, ototoxicidad, ¿sí? Problemas del oído, e hipersensibilidad en general, que normalmente va a ser hipersensibilidad en piel. ¿Cuáles son los efectos que tiene esa alcalosis metabólica para que le quede bien claro? ¿Sí? Cuando un cuerpo está en alcalosis metabólica, tengo hipoventilación. ¿Qué quiere decir? Hipo, poco, poca ventilación. Respiro cortita. ¿Sí? Disminución de la contractilidad miocárdica. ¿Sí? O sea, el corazón va a disminuir la fuerza para contraerse. Recuerden que eso es insuficiencia cardíaca. Desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de oxígeno con hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Siempre cuando habla de una reacción, de una curva de disociación, se refiere a cómo llega la hemoglobina con el oxígeno a determinado lugar y en algún lugar, en algún momento, tiene que soltarlo, ¿sí? O sea, la hemoglobina está en el glóbulo rojo y toma el oxígeno y lo va a acarrear, ¿sí? Pero cuando llega al tejido, lo que tiene que hacer la hemoglobina es soltarla. Cuando dice ahí hacia la izquierda, quiere decir que va a fomentar que quede unida, que no suelte. Y si no tengo oxígeno suelto, no puede llegar oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces, va a fomentar, ese tercer punto significa que fomenta que la hemoglobina no suelte el oxígeno, por lo tanto, no me sirve. Y por último, incremento a raíz de esto, incremento de la demanda tisular. O sea, los tejidos van a empezar a exigir, necesito oxígeno. ¿Cómo van a empezar a exigir? Con dolor. ¿Sí? Cuando falta oxígeno, los tejidos duelen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están muriendo. Recuerden que cualquier tejido que no recibe oxígeno sufre un infarto. ¿Sí? Bueno, esto le puse, justamente le agregué para que les quede bien clarito lo que significa en el cuerpo tener una alcalosis metabólica. Y ahí terminamos. Es un poquito complicado el tema. Todo lo que tenga que ver con la parte sexual lo vamos a retomar más adelante, pero sí se tienen que tener bien claros los conceptos de anatomía de este tema, ¿sí? Porque lo vamos a ver después, pero yo ya doy por hecho que lo entendieron bien a lo que sea la anatomía, ¿sí? O sea que presten mucha atención a lo que tenga que ver con el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda. O sea, de este tema lo que más nos centramos son la anatomía de ambos sexos, digamos, del cuerpo de la Sí, mujer y del hombre. anatomía bien aprendido, es importante los diuréticos, después las otras, de lo que sea la disfunción, le van a preguntar, ¿sí? O sea que eso es algo que surge mucho en el mostrador de la farmacia, así que es importante también que tengan una idea, por lo menos, de qué significa. Pero lo que sea próstata y lo que sea vejiga son patologías muy raras, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan para qué sirve. ¿Está? Pero Hola, anatomía, buenas tardes. hola. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Tengo un problema con internet. Mi audio se desconecta cada rato y
se cortaba cada rato el video, así que si usted manda de nuevo voy a volver a ver después. Bueno, Pero sí, hasta ahora se está ahora entendiendo bien. mando la proyección y después mando la suerte. Se va a rendir mi hijo. Sí, está Después muy lento mando, mi digamos, internet, el hoy video. se cuelga. Bueno, Ok, mírenlo después, en todo caso, si tienen duda, manden las preguntas. Yo no tengo problema en contestarles, ¿sí? Aunque sea fin de semana, yo no tengo problema. Busco la manera, si no me entendieron, busco la manera de explicarle para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me preguntan. Sí, profe, perfecto. estamos Bueno, todavía hasta ahora. estamos entonces, niñas, que tengan un buen fin de semana, que pasen bien, ¿sí? Está haciendo un calor terrible ahora, así que bueno, nos vemos entonces la Gracias, próxima clase. profe. No, de Igualmente, un nada. buen fin de... Igual, gracias, mi corazón, Bueno, igual. hasta luego. Chau, chau. Buen Chao. fin de. Chau, chau.